Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Gracias por acompañarnos. Este devocional corresponde al martes 30 de marzo del año 2021. Podríamos resumir Mateo 27, 1 al 10 con la siguiente frase: las consecuencias de tomar malas decisiones. Gálatas 6:7 dice: no se dejen de engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembre. Siempre se cosecha lo que se siembre. En este caso, humanamente hablando, la decisión de Judas Iscariote de traicionar a Jesús ocasionó el arresto y eventualmente la muerte de Jesús, su rabino, su maestro, pero también ocasionó, por el remordimiento y la culpabilidad que quizás sentía, ocasionó el suicidio y muerte del mismo Judas Iscariote. Judas Iscariote, al mencionarse en la lista oficial de los apóstoles, siempre se coloca en el último lugar de las listas, y normalmente con algún tipo de calificativo como el que entregó a Jesús. Este Judas Iscariote se debe de diferenciar del otro discípulo apóstol también llamado Judas por la referencia a su ciudad o pueblo de origen, Keriot, que estaba como 19 kilómetros al sur de Hebrón. Por lo tanto, hace que Judas Iscariote sea el único apóstol originario que sepamos de Judea. Los demás eran de Galilea, recuerden. Es increíble que haya hecho lo que hizo. Es difícil de entender, considerando que Judas Iscariote participó en los labores y las misiones de los discípulos, ya que se dice en varias ocasiones que era uno de los 12. ¡Qué privilegio! Y además probablemente funcionaba como el tesorero del grupo, quizás a causa de su capacidad administrativa o su interés personal de llevar las finanzas. ¿Qué habrá motivado a Judas Iscariote a traicionar a Jesús después de haber estado tanto tiempo con él, haber convivido con él, haberlo escuchado predicar, al ser enviado en misiones con los demás apóstoles y discípulos, al presenciar sus milagros? ¿Qué habrá motivado a Judas Iscariote a traicionar a Jesús? Divinamente hablando, este era el plan de Dios, para que Jesús, un inocente, tal como lo dice Judas en este texto, fuera entregado y sentenciado a muerte injustamente. Dice Hechos 2, versículo 23, a este, en paréntesis, Jesús, entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea que esto era el plan de Dios, que Jesús fuera entregado a la muerte al ser traicionado por uno de los suyos. Inclusive esto fue profetizado siglos antes de la muerte de Jesús por el profeta Zacarías, en el capítulo 11, versículos 12 al 13 de Zacarías, y mencionado aquí por el apóstol y evangelista Mateo. Leemos precisamente en Mateo 27, versículos 9 al 10, así se cumplió la profecía de Jeremías que dice: tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero como ordenó o mandó el Señor. Y también lo menciona el evangelista y apóstol Juan, el discípulo que Jesús amaba. En Juan 17, 12, en esa oración de intercesión de Jesús al dirigirse al Padre, menciona esto cuando dice: cuando estaba con ellos en el mundo, Padre, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Y hace este calificativo, sino
el hijo de perdición, y añade, para que la escritura se cumpliese. Entonces, este era el plan de Dios, difícil de entender, pero era el plan divino de Dios. Satanás obviamente tuvo su parte que jugar también, porque dice Lucas 22, versículos 3 al 4, entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Satanás. Y Satanás, en mi opinión, no entra al corazón, sino uno lo invita o deja una puerta abierta. ¿Qué puerta habrá dejado abierta este Judas Iscariote? No sé, no lo menciona en las Escrituras. También Juan lo menciona ahí en la última cena, capítulo 13, versículo 2 de Juan, porque dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote el pensamiento y el deseo, hijo de Simón, que le entregaste. Wow. Para entender la acción de Judas en la víspera de la pasión, es necesario recordar que el Sanedrín, el concilio gobernante de Israel, había ya determinado la muerte de Jesús después de la muerte de Lázaro, y más bien después de la resurrección de Lázaro, pero que por temor de un alboroto de la multitud, buscaban la manera de prenderle secretamente. La costumbre de Jesús de retirarse al monte de los olivos precisamente le proporciona a Judas Iscariote la oportunidad de hacer a los principales sacerdotes una oferta que estos no podrían rechazar. Ahora, seguramente Jesús llamó a Judas como los demás discípulos y éste le confesó públicamente con los demás como Mesías y decidió aceptar la invitación y seguirle. Sin embargo, parece difícil creer que Judas Iscariote se hubiera verdaderamente rendido en una forma personal y completa al Señor, ya que Cristo lo llama el diablo, un instrumento del diablo. Dice en Juan 6, versículo 64, algunos de ustedes no me creen, estaba Judas aquí presente, pues, en paréntesis, pues Jesús sabía desde un principio, no era un secreto para él lo que había en el corazón de Judas Iscariote, quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Añade unos versículos después, Juan 6, 70 al 71, yo los elegí a ustedes 12, dice Jesús, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. La participación de Judas Iscariote en el ministerio de los 12 solamente corresponde a un acto soberano de Dios. Probablemente nosotros no lo hubiéramos planeado así. Judas es el apóstata que profesa la verdad aparentemente al principio, pero que traiciona deliberadamente a Jesús. Y Jesús no lo ignora, lo dice varias veces. Quién era y qué es lo que iba a decir. Pero parece que los demás discípulos estaban despistados y no agarraban las palabras de Jesús con las implicaciones de vida. Porque hasta lo último ellos no sospechaban que Judas Iscariote iba a traicionar a Jesús. El idealismo quizás mesiánico de Judas Iscariote, como otros también lo tenían, podría ser real, podría haber sido real, que él esperaba que Jesús fuera el Mesías como muchos de los judíos lo esperaban. Un rey que derrotara a los romanos y los echara fuera de Israel para recuperar su tierra otra vez. Pero al ver Judas Iscariote quizás que el Maestro Jesús exatizaba, movía, producía
el antagonismo de los líderes de la nación, que llegaron a odiarlo y planear su mente, la mente de este Judas Iscariote, probablemente sin regenerar, no veía la solución. ¿Qué puedo hacer para que Jesús se convierta en ese Mesías esperado? ¿Qué puedo hacer yo para ganancia personal en todo eso? Y por fin, Judas Iscariote, satánicamente inspirado, codicia el dinero, su ganancia personal, y traiciona a Jesús. Dice Juan el capítulo 12, versículo 6. No es que a Judas le importaran los pobres. Esto es cuando un perfume fue derramado sobre Jesús muy caro y Judas decía, ¿por qué no se hubiera vendido esto mejor y con el precio alimentar a los pobres? Y en respuesta, Juan 12:6 dice, no es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. ¡Wow! ¡Qué triste! Su arrepentimiento aparente no fue verdadero. Inclusive hay una palabra diferente que se usa para el arrepentimiento de Judas. Cambio de parecer, no cambio de mente o de corazón. El remordimiento de Judas Iscariote realmente no era remordimiento de lo que había hecho, sino lo que había hecho mal en relación a su propia persona. Solamente ganó 30 piezas de plata, pero perdió mucho más. Su reputación con los demás discípulos, su lugar privilegiado entre los apóstoles del Señor, como también aquel ministerio que le daba la oportunidad de robar dinero en una manera constante. Todo eso desvaneció al ver que Jesús no se convirtió en el Mesías que él esperaba quizás, que no se defendió inocentemente, fue acusado injustamente, enjuiciado justamente y eventualmente sacrificado injustamente. Ese quizás es el remordimiento, que no salió las cosas como él quería. Y pagó el precio Jesús, que él sabía que era inocente de todas las cosas que le acusaban, de las cuales le acusaban el Sanhedrín. El caso de Judas Iscariote ofrece uno de los misterios más profundos de la Biblia, no menos difícil de determinar el porqué de su elección como apóstol, los propósitos divinos en todo eso, la intervención de Satanás y las motivaciones personales de Judas Iscariote y su decisión final de traicionar a Jesús, que ocasionó la muerte de Jesús y su propio suicidio y muerte. Al fin y al cabo, al poner Judas Iscariote sus propios intereses sobre la causa de Jesús, sembró lo que después cosechó, su muerte. Mateo 6:24 bien dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y quizás ahí está la parte humana de Judas Iscariote, que no podía seguir a Jesús porque no podía dejar de un lado sus intereses personales, como aquel joven rico que se fue triste cuando Jesús le pidió vender todo y dárselo a los pobres. La prioridad era sus intereses personales, también las finanzas, porque era declarado un ladrón. Y lo que él sembró, desafortunadamente cosechó la muerte. La elección de Judas como instrumento predeterminado en el plan divino de Dios no le excusa de su delito, de su traición, ya que Dios da oportunidad a todos de arrepentirse verdaderamente, de recibir y creer en Jesús como Salvador, de humillarse ante Dios. Judas Iscariote estaba 3 años y pico
junto a Jesús, su rabino. Bien podría haberse humillado ante Dios, confesado lo que era, y se habría salvado, y Dios lo hubiera perdonado, y Dios hubiera utilizado otros medios, humanamente hablando. Pero Dios ya tenía todo esto planeado. Decisiones tienen consecuencias. Que Dios nos ayude con su sabiduría a nosotros hoy en día, especialmente en esta pandemia, contingencia, con todo el daño colateral y con todo el estrés y todos los desafíos. Que Dios nos ayude derramando su sabiduría en estos tiempos difíciles de tanta presión sobre todos y ante, para los cristianos, una creciente ola de antagonismo hacia la fe y los valores cristianos. Que Dios nos ayude a tomar decisiones buenas, que traigan consecuencias buenas a nuestras vidas y le dé o glorifique a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por un pasaje que aclara un poquito lo que sucedió. No entenderemos a la profundidad cómo un hombre que caminó con Jesús, comió con Jesús, escuchó y vio a Jesús por 3 años y medio, pudo haber encontrado en su corazón traicionarle y entregarlo a una muerte injusta. Pero sucedió. Entendemos que Satanás lo movió, pero también había codicia en el corazón de Judas, que creo que fue un corazón contribuyente. Aleja todos esos intereses personales, nuestro Señor, y para poner en primer lugar el Señor Jesús, porque no podemos servir a 2 amos. Gracias, Señor, por la salvación, por el perdón, por tu misericordia, por la nueva oportunidad que tenemos ahora como tus hijos de servirte. Y pedimos, Señor, sabiduría desde lo alto, poder desde lo alto, fortaleza desde lo alto, para que podamos resistir toda tentación, podamos poner todo aquello que nos estorba, podamos poner todo aquello que nos desvía del camino, y ante las tentaciones a veces, como Pedro mismo, el apóstol, sufrió de rechazar a Jesús, de no reconocerlo, por no ser atacado, por no ser criticado, por no ser encarcelado, que cuando tu pueblo, cuando nosotros, los que estamos escuchando este devocional, seamos presionados así, de tener que pagar un precio por seguir a Cristo, danos la valentía, la fortaleza, el poder, el dominio propio para resistir. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguien tiene motivo de oración, por favor déjalo en el inbox del Facebook de la iglesia para incluirlo en la lista de peticiones que tenemos. Ya regresamos a cultos presenciales. Vamos a tener un servicio presencial el Viernes Santo y 2 servicios presenciales el Domingo de Resurrección. El Jueves Santo solamente será virtual porque celebramos la Mesa del Señor y por protocolo no debemos de quitarnos el cubreboca. Ya llegamos a cupo completo para los servicios del viernes en la tarde a las 12 de la tarde y para el domingo de amanecer a las 7 de la mañana. Ya cupo completo, no podemos recibir más reservaciones y ya no pueden entrar en la aplicación porque tenemos un límite de asistencia, porque el gobierno mismo puso ahí el 30% del aforo. Solo quedan unos cuantos lugares, creo, estamos como el 80% del cupo para el servicio de las 11 de la mañana. Pero recuerden, todos los servicios también serán transmitidos en vivo el jueves a las 7:30 de la noche, 19 horas con 30 minutos, porque no tendremos servicio este próximo miércoles. Entonces lo vamos a hacer el jueves. El viernes a las 12 de la tarde será transmitido en esa hora y el domingo a las 7 de la mañana y a las 11 de la mañana. Y después de haberse transmitido, un mensaje quedará en nuestra página web y también en nuestro canal YouTube para que lo puedan ver en el horario que usted escoja. Nuestra próxima transmisión virtual será, como dije, este jueves 1 de abril
a las 19 horas con 30 minutos, a las 7:30 de la tarde, para recordar la última cena de Jesús con sus discípulos y también como iglesia celebrar la mesa del Señor juntos. Así que si van a conectarse a esta transmisión, vengan preparados por favor con los elementos de pan y de el fruto de la vid. Jugo de uva es lo que normalmente usamos. Gracias por acompañarnos en este breve devocional esta mañana. Nos veremos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Y también se me olvidó mencionar, recuerden que este domingo 4 de abril habrá cambio de horario. Hay que avanzar el reloj 1 hora para que estén a tiempo a todo. Les esperamos mañana a las 9 de la mañana. Cuídense mucho en estos días. Que Dios los bendiga ricamente y les deseo un excelente día.